Té unos vuelos que son mundiales. Condicivos que los echaron del inserso. Hai un mes llamen a la puerta unos rapazos de unos 20 años. «Tan Fonso y Marisina!» Yeren dun foru que crearen los mios vuelos. Foru de los de la década de los 80. Y claro, anden chateando con mozos que nacieron nos 80, nos años 80, y que agora tienen 20 años. Pero ellos dicen que non engañan a naide, que ellos son de la década de los 80. Y é verdad, porque mi abuela tiene 83 y mi abuelo 84. Los rapazos, a lo primero de la que los vieron, quedaron ablucaos. Pero los mios abuelos mandáronlos pasar al so cuarto y a la media hora ya yeren amigos íntimos. Y agora chateen, llámense per teléfono y faen quedaes. L'otro día, yendo a una de ses quedaes, los mios abuelos garraron el coche. Y un que non sabe a onde va, y la otra, que non ve bien los cartelos, metiéronse en una rotonda y venga a dar vueltes, y más vueltes. Va, les rotondes están pa dar vueltes, dicía mi abuelo. Y mi abuela, ¡ay, qué risa, que me mexo! ¡Ay, sigue, Fonso, sigue, que estoy pasándolo pipa! Y pipa estaban pasándolo también los que viven detrás en caravana dende la salida de Ubieu hasta la entrada de Xixón. Tuvo que dir la Guardia Civil y llevarlos a comisaría con el coche y todo. Y en casa, que non somos a ellos. Tenéis de poner gafes, que non veis tres en un burro. Va, fatures. Lo que pasa é que cada día manguen les lletres más pequeñes. Y todo el día queixándose de lo mal que faen agora les coses. Paezme a mí que cada día faen los sofás más baixos, porque cómo cuesta levantarse. Dígotelo yo, los sofás más baixos y los armarios más altos. Y por más que ellos dices que non, que son ellos, que el so cuerpo ya non furrula como cuando yeren mozos, non hai manera. Pero lo peor viene el otro día, cuando salió pela tele un médico diciendo que está demostrado que el vino lle bono pa la viellera, pa la sordera y pa la impotencia. ¿Pa qué queremos más? Manes a la obra. Bueno, más bien manes a la botella. Y claro, como anden tomando pastillas para el colesterol, para la tensión, para el azúcar, para los huesos y para alguna cosa más, refierve todo ello en el estómago y fai una mestura que parece que anden todo el día colocados. Espero que non ide a ningún médico por dicir que son bonos los porros y la María, porque fúndenos el mercado. Non bebáis tanto, que lle malo. ¿Qué sabréis vosotros? Dende que bebemos estamos mellor que nunca. Estamos más alegres y resbálennos les penes. Además, estamos más mozos y más guapos. Y más, bueno, menos impotentes. Y para 4 días que nos queden. Ay, y menudos 4 días. Non paren. Van a todos los cursinos del centro social del barrio. Porque los centros de la tercera edad, nin falar de ellos. Dicen que allí non van más que viejos. A donde sí van ya las excursiones del inserso. Por aquel de que ellos salen tirar este precio. Y menuda fama agarraron ya en el primer viaje. La última temporada, cuando se abre el plazo de inscripción, están faciendo cola 520 xubilaos dende les 5 de la mañana. Pueden ir pasando, todos quietos. Que pueden ir pasando. Unos miren para el cielo, otros para el suelo, otros faciéndose los sordos, otros sordos totalmente. La moza que está a la puerta non entiende nada. Llama al xefe y él mándala a llamar a los mios vuelos. Oiga, que estamos esperando por ustedes, que ya entamó lo de los viajes. Meca, prenda, olvidósenos, agora mesmo vamos para allá. Fue llegar ellos y, Fonso, escoller pa Andalucía, que non lo conozco. De eso nada, Marisina, garra pa Alicante, que me presta más. Entren ellos los primeros, miren los viajes y falen entre ellos. Darreu salen a la puerta. ¿Qué vos paez pa Murcia? Entamen los viellos a levantar la mano y entre la ablucante mayoría los mios vuelos piden pa Murcia. 220 plazas que hay, 220 plazas que se cubren en el intre. Y ya que los mios vuelos tienen fama de facer unes fiestes de restallo. Pero el viaje a Murcia fue el último que ficieron con el inserso, de momento. Fue llegar pa Murcia y contallos a los collacios lo bien que yo estaba sentando el vino y que un médico superimportante dixere que yo era bono para la viellera, la sordera y para la impotencia. Me cago en la mar. Unos porque ellos prestó que un médico dixera que ya era bono la que ya facían y otros por non quedar atrás. Ala, todos a pimplar. Además, como víen a los vuelos, a los mios vuelos, con tanta enerxía de día y de noche,
que peles nueches garraben sielles y sacábenles al pasiello pa escuchar tres la puerta al cuarto los vuelos. Y entraben ellos unes ganes. Menudes carreres. 58 parelles salieron de ese viaje. Y pa encima, estando en el hotel, sale en el periódico que el Viagra da sordera. ¿Pa qué quisieron más? Fuera Viagra y venga vino, fuera Viagra y venga vino, entamaron a cantar en el comedor, y todos les caixes de Viagra a la basura. Y a partir de entonces, bueno, dame vergoña hasta dicilo. Unes orxíes, y nun se cortaban un rispio, Los responsables del hotel non sabían qué facer. Atopaben parelles pelos pasiellos, nos baños, na cafetería, nel salón de baile. Como la cosa estaba saliéndose de madre, foron pa'l hotel los responsables de los viaxes, dos paisanos destos que están en puestos gordos, pa falar con los vuelos. Miren, nun queremos que vuelvan de viaxe con nosotros. ¿Qué? ¿Por qué? Ai non, de eso nada. O nos lo ponen por escrito o llamamos a un abogado per bono conocido de la familia y ponemos una denuncia por falta de atención y de respeto a dos personas de la tercera edad. E sí, nese momento yeren personas de la tercera edad. Si los demás tienen problemas, nosotros non tenemos la culpa. Nosotros non nos metemos con naide. Y é que peles nueches, a más de les fiestes que facían los vuelos, también había fiestes de ambulancias. Rotures de caderes, torcedures de pies, pérdida de dentadures, subíes de tensión, baixades de azúcar. Bueno, de todo. Menos depresiones, de todo. Y agora, los vuelos están per Cancún, porque llegaron a un acuerdo con los xefes del Insersu y con tal de que non volvieren con ellos, pagaron ellos el viaxe y hasta ellos dieron perres para gastar. Pero, güey, llamáronme para dicirme que fuera revolviendo la cosa, que Cancún está per bien y les playas muy guapes y la xente muy agradable, pero que nun lle lo mesmo pasalo bien solos que en compañía. Y que da ellos igual lo que digan los mandamás, que ellos vuelven con el Insersu. Que además ya quedaron con 153 collacios para escoller Huelva, que les playas de Huelva son tan guapes y tan grandes como les de Cancún. Y que pa' qué van a ir tan yoñe teniendo lo mismo más cerca. Y que además, en Huelva, hay una quedada de los del Soforo. Y que van a desear la bebida. Porque según unos andaluces que conocieron Cancún, en Huelva hay una manzanilla que está de muerte.